Los aliens son una especie de monstruo territorial e invasor. Tienen principalmente forma amorfa, aunque vienen en varias formas, tamaños y niveles de fuerza. Son los antagonistas de la franquicia multimedia Kemono Friends. Los aliens son una amenaza tanto para las Friends como para la humanidad, absorbiéndolos y devorándolos si se les da la oportunidad. Hay una respuesta clara sobre el origen de estos, y está ligado directamente con la formación de la Sunstar. Muchos ya sabrán que el nacimiento de un Celian se da cuando la Sunstar entra en contacto con materia inorgánica. Hasta ahí todo bien, pero también con materia orgánica. En el guidebook de Kemono Friends 2 se explica que lo que conocemos como Celians pueden formarse a partir de la fusión de microorganismos más material volcánico. En el guidebook oficial número 2 de Kemono Friends se da el detalle de especies de estos microorganismos celulares, la mayoría de estos correspondiendo a especies de algas. Pero, ¿cómo pasa esto? Volcanes que liberan Sunstar viaja una corriente de gas subterráneo. Este gas subterráneo es el Celium. Este fluye por la cavidad del volcán y entra en contacto con el material volcánico junto con los microorganismos presentes, formando un Celian en forma de roca. Las altas temperaturas separan las impurezas de la roca, haciendo que el Celian muera y se separe en bloques, formando el Celium cristalino, que sería la Sunstar, y el Celium pastoso o líquido que sale del volcán. También el Celium sale en forma de gas, que es lo que conocemos como Sunstar degradada. Entonces, cuando no existe esa alta temperatura, no existe una destrucción del Celian, que comienza a crecer, y eventualmente da lugar al Celian común. El Ceruleum, que sería el Celium líquido, conserva la capacidad de imitar los objetos, y como sabes, microorganismos hay en todas partes. Entonces da lugar a la misma reacción con el Ceruleum en objetos inorgánicos, que es lo que se observaba en la segunda temporada de Kemono Friends. Los informes de investigación incluidos en la segunda guía confirman que los aliens en las primeras etapas de su desarrollo son mucho más pequeños, desde el tamaño de insectos grandes hasta especímenes microscópicos. Se desconoce hasta qué punto puede crecer un Celian, si es que existe tal límite. Los primeros informes de investigación realizados por expertos humanos en el Parque Yapari describieron los cuerpos de los Celians como translúcidos como gominolas duras, hermosos y del color del arco iris, que poseen una textura que de alguna manera es a la vez rígida y ondulada. Su temperatura corporal no se puede sentir al tacto, por lo tanto no emiten calor, cosa que es útil al momento de atrapar a una presa. Las propiedades del ojo que tienen se comparan con las de un núcleo, y las notas de investigación revelan que destruirlo hace que todo el cuerpo colapse y desaparezca. A pesar de su aspecto redondo y amorfo, parecido al de las algas, en realidad están compuestos por un conjunto de bloques. Los Celians se alimentan de Sunstar y de los organismos formados por él, por lo que atacarán sin piedad a las Friends, pero evidentemente también son una amenaza para los humanos, ya que no solo consumen Sunstar, también buscan robar esencia, que la tienen tanto Friends como humanos. Al localizar un objetivo, lo atacarán sin piedad, un proceso que solo termina con la presa escapando o con la muerte del propio Celian. Los Friends que son devorados perderán su forma humana y posteriormente volverán a su cuerpo animal original. Sobreviven al proceso, pero a expensas de perder todas sus capacidades humanas, así como de los recuerdos adquiridos como Friends. Además de lo anterior, su comportamiento también variará dependiendo del estado de adaptación, que hará que varíe desde un simplemente vagar hasta encontrar alguna fuente de Sunstar para volverse más grande o intencionalmente cazar a las Friends. La generación 0 de Celians se refiere a aquellos que no presentan ninguna adaptación desde su creación, es decir, que simplemente han incrementado de tamaño y no presentan comportamientos específicos. Estos pueden ser fácilmente engañados o guiados hacia una trampa, y es relativamente fácil escapar de ellos. Eso no quiere decir que no sean peligrosos. El principal factor del peligro de un Celian es su tamaño. Mientras más grande sea, más fuerte es, y su capacidad de destrucción es mayor. Primera generación de Celians desarrollan adaptaciones para las batallas contra las Friends, por lo cual se vuelven más complicados de derrotar. Respecto a la primera generación de Celians, no hay mucho que comentar, es simplemente eso. Su comportamiento se vuelve patrullante y tiene establecido un territorio. La segunda generación de Celians, conocidos como Cazadores Oscuros, aparecen únicamente en la historia posterior del juego original.
poseen capacidades aterradoras y una gama de comportamiento mucho más compleja que sus homólogos estándar. El informe sobre los cazadores oscuros de la segunda guía plantea la hipótesis de que son una evolución natural de los Celians normales. Estos tienen la capacidad de cazar en grupo, así como la inteligencia suficiente para emboscar a su presa, establecer retiradas si resultan muy dañados e incluso realizar tareas no relacionadas a la caza de frente. Los Celians blancos son una variante en la que un Celian normal es infectado por una especie de bacteria. Al suceder esto, cambiará su aspecto a un color blanco con rayas rojas, que simulan ser cicatrices en el Celian. Esto ocasiona un incremento de fuerza del mismo, así como un aumento en su agresividad, dándole la capacidad de poder dividirse en Celians más pequeños después de ser destruido. Estas copias más pequeñas, si vuelven a ser destruidas, no se dividirán nuevamente. El proceso de infección y transformación es muy rápido, por lo cual se tiene que tener extremo cuidado al momento de combatir con uno, ya que se teme que puedan proliferar si no se destruyen adecuadamente. Dayo, su nombre se traduce literalmente como Gran Rey. Una de sus características principales, además de su colosal tamaño, es el único Celian conocido hasta el momento que puede robar esencia de lugares. Esto lo hace con ayuda de los Varalians que están conectados a él. Dayo permanece en un estado de invernación a 4000 metros bajo tierra. Se localizaba debajo de un volcán que el equipo de expedición en Kemono Friends 3 se encargó de acabar con él directamente. Dayo, al ser tan masivo, libera una gran cantidad de Sunstar cristalizada, haciendo que se libere una erupción. Y Dayo es simplemente el proceso de la fusión del material de Celium con el material volcánico. Por eso se menciona que Dayo reaparecerá en otros 30 años. Dayo tarda mucho tiempo en adoptar una forma, debido a que mientras más complejo sea el objeto que quiere imitar, más tiempo tarda en lograrlo. En un concept art de Dayo realizado por Man Yoshizaki, el creador de Kemono Friends, pone como ejemplo unos objetos como la Tierra misma o la Luna. Además, el tiempo que tarda en reunir esa cantidad de material es considerable. La reina Celian comenzó como un Celian normal, pero después de absorber una gran cantidad de esencia, incluida la de Kako, se volvió mucho más fuerte y obtuvo lo que pareciera ser una forma superior de inteligencia. Sin embargo, como la mayoría de Celians, ella simplemente estaba imitando el conocimiento y los recuerdos que había adquirido al hacerlo. La reina tenía como intención de liberar un poder conocido como Cell Harmony en todo el parque Yapari. Esta Cell Harmony se trata de una frecuencia elevada que hace que los Celians que entren en contacto con ella evolucionen de manera acelerada, así que todos los Celians ya existentes se volverían más peligrosos y aquellos que aún eran muy pequeños también se verían afectados, por lo cual no solo incrementaría la fuerza, también la cantidad de los mismos, cosa que acabaría con el parque. El título de reina proviene de la habilidad de controlar Celians a su antojo y su comportamiento, el cual es bastante egocéntrico y apático hacia los demás Celians, así como el poder de evolucionarlos directamente. Se creía anteriormente que había una sola reina, pero en Kemono Friends 3 se han detectado múltiples especímenes. Celian Colosal es una clase inmensamente poderosa de Celian. Este no tiene ningún nombre formal. Los registros respaldados por interacciones durante el final del anime de la primera temporada de Kemono Friends indican que el gigante Celian se siente atraído por el fuego, que va desde pequeñas llamas hasta el sol, y lo seguirá sin pensar, independientemente de su entorno. También es extremadamente vulnerable al agua, y al entrar en contacto con ella, la zona afectada se petrifica hasta convertirse en roca volcánica. Esto se ve cuando Friends incapacitan una de sus piernas en su esfuerzo por liberar a Kaban, así como durante los momentos finales del Celian gigante, donde se sumerge en el océano y se endurece hasta convertirse en una isla pequeña. Alex el Celian es el resultado de la fusión de Ceruleum, Sunstar y la caja de especímenes Alex. Alex tiene un comportamiento diferente a los demás. Este parece detectar esencias fuertes en los alrededores y procede a ir a la caza por ellas. Es un Celian muy alto que se desplaza con una serie de extensiones de su cuerpo, que le sirven como punto de apoyo. Todo pareciera que es un Celian que actúa por instinto, pero su comportamiento específico y metódico muestran signos de inteligencia. Un ejemplo de esto sería cuando roba la información que Kako tenía guardada, así como absorber esencias de Friends específicas. A pesar de absorber la esencia de varios Friends en Kemono Friends 3, este no adopta una forma humanoide, evoluciona a un Celian más poderoso y gana una especie de cuernos similares a los de una reina Celian. Las habilidades de Alex serían dos:
la capacidad de detectar esencias de valor para él a la distancia, que su rango no es precisamente corto, pudiendo llegar a extenderse de región en región de la isla del parque, y la capacidad de generar Celians tanto de generación 0, primera y hasta segunda generación. El origen de Alex es curioso, ya que está confirmado que es el mismo Celian que es la reina Celian en el juego de Nexon. Calenda lo capturó en la caja, pero tras consumir Sunstar y Ceruleum se escapa y trata de recuperar su forma de reina. Eso explica su comportamiento casi que especial y la razón por la cual le roba la información a Kako. Ruler es un Celian presentado en Kemono Friends 3. Esta nació a partir de Celval, siendo una especie de alter ego. Tiene la capacidad de controlar y guiar Celians como enjambres. Posee la capacidad de volar gracias a que puede desplegar 2 alas y la capacidad de viajar libremente por el agua. Además de su objetivo natural, que es expandir la colonia de Celians, en su momento intentó absorber específicamente a Celval, muy probablemente por la capacidad de producir barreras y adquirir la habilidad que hace que los Celians evolucionen rápidamente, llamada Cell Harmony. En su concept art elaborado por Man Yoshizaki nos revela datos interesantes, como el hecho de que Dio y Ruler Celian en realidad están compuestos por un Celium diferentes a los demás Celians. Esto explicaría el desprecio que la reina Celian tiene hacia Ruler al ser de un origen diferente, y esto se puede confirmar con la frase que le dice a ella, "Tú estás rota", que hace alusión a su origen. Y nos habla sobre las 2 formas que adquiere. Ruler puede cambiar libremente entre ellas, siendo su forma encogida, conocido oficialmente como forma húmeda, le da esas propiedades relacionadas al agua, y la forma abierta que le otorga esas 2 alas. Puede que los Celians que vemos en el juego Kemono Friends Kingdom pueda llegar a diferir con lo que anteriormente se dijo, porque estos Celians se conforman de plantas y en algunos casos optan forma de pájaros y forman una especie de simbiosis entre los mismos Celians, a lo cual solo puedo decir que no tenemos la información completa de Kingdom como para decir que es una incongruencia. En realidad ni siquiera toma lugar en el parque Yapari. Así que puede o no tener relación. Incluso Kemono Friends 3 ya nos dio la idea de que existen diferentes tipos de Celium, y por lo tanto diferentes Celians. Entonces mi veredicto acerca sobre esto es que necesitamos esperar para dar una respuesta clara. La razón por qué los robots no se vuelven Celians es debido a que la Sunstar en realidad les otorga una conciencia a estos, como lo es el caso de Flicky en Kemono Friends 3 y el Lucky Beast que vemos en la temporada 1 de Kemono Friends la animación. Pero sigue siendo material inorgánico, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Esto pasa debido a la esencia. Recuerdan que en mi video de Sunstar les mencioné sobre el factor psicológico de la misma. En pocas palabras, lo que hace la Sunstar es adoptar la idea del robot en cuestión. Por lo tanto, le otorga esa individualidad que las demás personas le otorgan, es decir, una esencia, y por lo tanto no se convierten en Celians. Esto es fácil de explicar, ya que en el mismo concept art del T-Rex se explica que es proveniente de una réplica hecha por un museo. Por lo tanto es un caso diferente de lo que es Mamut lanudo, que eran restos orgánicos. A mí también me llamó la atención en su momento, pero ahí la respuesta. ¿Y por qué no existen Friends dinosaurios? Bueno, eso es tema de otro capítulo en Kemonolore. Gracias por ver el video hasta el final, agradezco el apoyo de mis actuales 68 suscriptores y como siempre un gran agradecimiento a Generales, de veras chicos se aprecia mucho. Y sin más que decir, nos vemos en otro video hablando de esta franquicia llamada Kemono Friends.